Fuentes formales directas del derecho mexicano. Legislación. De acuerdo con lo analizado en las clases anteriores respecto de la legislación en general, tuvimos ocasión de establecer que esta es la principal fuente formal de las normas jurídicas en los sistemas de derecho escrito. La ley, que es su componente particular, fue definida como la norma jurídica que, con carácter general y obligatorio, resulta de un proceso específico denominado legislativa. Analicemos entonces las singularidades y la jerarquía de la ley, los órganos legislativos y los pasos específicos de su proceso según el sistema jurídico mexicano. La ley es, en sentido amplio, toda norma jurídica emanada del poder público. En el sistema jurídico mexicano, de acuerdo con el artículo 70 constitucional, toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Sin embargo, aunque el principio de la Constitución emplea ambos términos como sinónimos, procede a hacer distinción entre uno y otro. Se entiende por ley la norma jurídica emanada del Poder Legislativo con carácter general y obligatorio. En cambio, por decreto se entiende la norma jurídica obligatoria que, a diferencia de la ley, tiene un carácter particular y no general. Trataremos de simplificarlo. Cuando el Congreso emite decisiones específicas como la imposición de una condecoración, el permiso para que el presidente de la República abandone el territorio nacional por un periodo determinado o aquellas relacionadas con asuntos administrativos propios del Congreso, estas adquieren, por su función y ámbito de aplicación particular, la forma de decretos. Los decretos son las normas jurídicas emanadas del Poder Ejecutivo y tienen fuerza de ley. A saber, son aquellas disposiciones que para el despacho de los asuntos relativos a la administración pública emite el Ejecutivo, o que se refieren al ejercicio de las facultades extraordinarias para legislar, en el caso de la suspensión de garantías individuales, artículo 29 constitucional, y en materia de comercio exterior, párrafo segundo del artículo 131 constitucional. Las facultades del Ejecutivo en estos dos últimos rubros son, como ya se anotó, excepcionales, y requieren la autorización expresa del Congreso de conformidad con lo dispuesto, además de los numerales citados por el artículo 49 constitucional. De lo anterior se deduce que en el Poder Legislativo reside la facultad exclusiva y general de emitir leyes. Esta facultad se concede solo por la excepción al Presidente de la República en los supuestos ya referidos. Existen otras disposiciones emitidas por el Poder Público en México, principalmente el Ejecutivo y el Judicial, que deben ser diferenciadas de la ley. La ley, según se dijo, posee un carácter general y obligatorio y es emitida específicamente por el Congreso. Además de los decretos legislativos y los decretos ley del Ejecutivo ya mencionados, existen los decretos o providencias judiciales, a través de los que un órgano jurisdiccional, juez o tribunal, comunica determinaciones del reglamento, que es una disposición que el Ejecutivo expide en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 89 constitucional, fracción primera, y cuyo objeto es detallar la aplicación de una ley. En tal virtud, su marco de referencia obligatoria es dicha ley, es decir, no puede excederla ni tampoco ignorarla. El acuerdo, que es la resolución administrativa o judicial que versa sobre situaciones jurídicas particulares, y la circular, que es la instrucción que un órgano superior de la administración pública dirige a sus subordinados en relación con los servicios encomendados o la aplicación de una ley, decreto o reglamento. El proceso legislativo. Ya establecido lo que es una ley en el derecho mexicano, así como las demás disposiciones que la autoridad puede pronunciar con el mismo sentido, aunque distintas en su órgano emisor y objetivos específicos, procedamos a estudiar el proceso de elaboración de las leyes federales. Esto es, el conjunto de etapas sistematizadas y ordenadas por la ley fundamental mexicana, que deberán ser observadas puntualmente por los poderes legislativo y ejecutivo para incorporar al sistema jurídico aquellas normas jurídicas de aplicación general y obligatoria, conocidas como leyes. Este proceso formaliza y distingue, al dotar de juridicidad, aquellas normas que oficialmente se conocerán y reconocerán como leyes del sistema jurídico mexicano. Tales leyes son normas cuyo contenido puede ser cualquiera sobre las que la Constitución otorgue competencia al órgano legislativo. Empero, el proceso mismo de la creación de esas normas se constituye por otras cuyo objetivo es la producción jurídica. A estas, la doctrina moderna identifica precisamente por la función que desempeñan como normas sobre la producción jurídica. Pues bien, las normas sobre la producción jurídica que conforman el proceso legislativo en México están reflejadas en los artículos 71 y 72 constitucionales. A su vez, las referentes a la iniciación de su vigencia se encuentran en los numerales 3 y 4 del Código Civil de la Ciudad de México. Este proceso consta de 6 etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. En estas participan dos poderes, a saber, el legislativo, encargado propiamente de elaborar o dar forma a la ley a través de las 3 etapas iniciales, y el ejecutivo que,
Además de tener facultades para participar en la iniciativa, se encarga específicamente de su sanción, publicación e iniciación de la vigencia. La etapa de iniciativa se constituye por el acto en virtud del cual el Presidente de la República, Poder Ejecutivo, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, Poder Legislativo Federal, y las legislaturas de los estados, poderes legislativos locales, ejercen su facultad de poner a consideración del Congreso un proyecto de ley. Cuando dicho proyecto proviene del Ejecutivo o alguna legislatura o diputación local, se turna a una comisión de la Cámara respectiva, donde el proyecto adquiere la forma definitiva con que se presentará para ser debatido. Dichas comisiones son los grupos de trabajo conformados por diputados o senadores y creados en función de las materias en que se puede versar su labor legislativa. Obviamente, si el proyecto procede de alguna de las cámaras del Congreso, de inmediato se pasa su deliberación a los términos del reglamento de debates. La cámara ante la cual se inicia un proceso de ley recibe el nombre de cámara de origen. La que le sigue es la cámara revisora. Para la legislación mexicana, la cámara de origen puede ser cualquiera, la de diputados o de senadores, salvo que el proyecto respectivo se refiera a empréstitos, contribuciones, impuestos o reclutamiento de tropas. En estos casos, la cámara de origen será siempre la de diputados. Artículo 72, fracción H. La discusión es la etapa del proceso legislativo donde los diputados y senadores realizan un ejercicio deliberativo sobre las distintas iniciativas de ley. Se realiza con base en un debate parlamentario. En este, los diputados o senadores de los diferentes partidos políticos hacen uso de la tribuna para exponer sus argumentos en pro o en contra de un proyecto de ley. Así, según el párrafo del artículo 72 constitucional, todo proyecto o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debate sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Una vez que el proyecto de ley ha sido discutido, le sigue el orden lógico de la aprobación. Esta etapa del proceso legislativo tiene por objeto la aceptación total o parcial del antedicho proyecto de ley. La aprobación, por lo tanto, deberá hacerse respectivamente en la Cámara de origen y luego en la revisora. Aprobado en su totalidad por ambas cámaras, el proyecto de ley se remite al Ejecutivo para que lo sancione y, en su caso, publique. Sin embargo, es posible que la Cámara revisora rechace total o parcialmente el proyecto de ley, regresándolo a la Cámara de origen. Cada proyecto solo puede ser reenviado una sola vez, durante el mismo periodo de sesiones. Todo esto da pie a una serie de combinaciones posibles. La sanción, al igual que la aprobación, puede ser total o parcial. Empero, el Ejecutivo solo podrá rechazar un proyecto de ley en una única ocasión. Si las cámaras insisten en su proyecto por mayoría de las 2/3 partes de sus votos, el Ejecutivo deberá ordenar su publicación. Esta facultad del Ejecutivo para realizar observaciones a los proyectos de ley se denomina derecho de veto. Artículo 72 constitucional, inciso C. La publicación es el acto formal por medio del cual las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y sancionadas por el Ejecutivo son dadas a conocer por éste, y de manera indubitable a la población en general. Para que la publicación surta efectos legales deberá plasmarse específicamente en un periódico que el Estado mexicano posee, precisamente para dar publicidad a sus actos, a saber, el Diario Oficial de la Federación. La publicación oficial de la ley que lleva a cabo el Poder Ejecutivo con las formalidades antecitadas recibe el nombre de promulgación. Esta implica no solo el hecho mismo de la publicación que la da a conocer, sino la exigencia de su acatamiento y observancia por parte de los particulares y autoridad. Pero, ¿cuáles son los efectos de tal promulgación? El efecto inmediato es el que una vez publicada la ley surte efecto con plena fuerza obligatoria en todo el país. La promulgación de una norma jurídica es la condición para que la ley sea aplicada y pueda hacerse efectivo el principio que señala. La ignorancia de las leyes no excluye de su cumplimiento. El conocimiento de las normas jurídicas es una obligación que recae sobre los gobernados, a partir de que éstas son promulgadas. Sin embargo, el artículo 21 del Código Civil plantea una excepción antes mencionada. Esta disposición ordena a los jueces que en aquellos casos que por causa del notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable condición económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirles de las sanciones en que hubieran incurrido o, de ser posible, concederles un plazo para que cumplan la ley infringida. Esto a condición de que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público. La última etapa del proceso legislativo se denomina iniciación de la vigencia. Es como su nombre lo indica, la determinación del momento específico en que una ley comenzará a surtir efectos. Se supone que entre la publicación y la entrada en vigor de toda ley debe mediar un tiempo, a efecto de que ésta sea efectivamente conocida por sus destinatarios. A este lapso se le conoce doctrinalmente como vacatio legis.
De acuerdo con el derecho mexicano, artículos 3 y 4 del Código Civil Federal, existen dos sistemas para que la ley inicie su vigencia: el sucesivo y el sincrónico. El primero de estos ordena que la ley entrará en vigor para los lugares donde se publique el diario oficial 3 días después de su promulgación. En los lugares distintos a este se conceden otros días en función de la distancia. Por lo tanto, se sumarán a los tres primeros uno más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda de la mitad. Por su parte, el sistema sincrónico establece que la ley entrará en vigor en todas las partes, el día preciso que la propia ley fije, siempre y cuando su publicación haya sido anterior. En el supuesto caso de que la ley entrara en vigor el mismo día de su publicación, no hay posibilidad de que opere un vacado legis. Solo resta hacer referencia a la jerarquía de las leyes en el sistema jurídico mexicano. Para ello contamos con datos de suma utilidad. Sabemos que el sistema mexicano es escrito y que la estructura jurídica del país gira en torno a una federación constituida por entidades libres y soberanas. De ambas afirmaciones resultan dos conclusiones necesarias: que existen dos niveles muy claros de legislación, la federal, la local o estatal, y por supuesto que la ley de mayor jerarquía es la Constitución Federal, a la cual no podrán contravenir en ningún caso las constituciones de los estados, artículo 41 constitucional, ni ley alguna.